Amén, amados hermanos, gracias a Dios porque estamos comenzando otro día nuevo de lectura. Dios los bendiga a muchos, mucho hermano, perdón. Qué bueno que ya están conectando. Hermano, muchas gracias a Dios por la palabra que se ha venido leyendo desde que inició el año, ¿no? Gracias a Dios por la palabra esta semana que ha sido de bendición. Y porque como te lo he venido diciendo todos los días, pues ya está acabando el año y juntamente con el año está acabando también nuestro reto de lectura. Ayer terminamos de leer Segunda de Pedro y hoy vamos a comenzar a leer Primera de Juan. Y pues bueno, mientras tú te vas conectando, hermano, porque yo creo que no hay nadie conectado todavía, pues bueno, yo voy mientras sabiendo mi Biblia. Recuerda que hoy estamos leyendo Primera de Juan. Amén. También te recuerdo que estamos leyendo la versión Reina Valera 1960. Es la versión que se ha venido leyendo todos los días y la que hemos ocupado desde hace muchos años, ¿no? Es la que se ocupa para estudiar, para predicar, para leer. Entonces, hermano, recuerda que se ocupa la Reina Valera 1960. Pero pues si tú tienes alguna otra versión, si tienes la versión, no sé, la Biblia de las Américas, la Reina Valera contemporánea, Reina Valera 1990, hermano, la versión que tú tengas también sirve mucho y amén. Bueno, mientras voy abriendo mi Biblia, recuerda, Primera de Juan estamos leyendo. Amén, hermano. Pues bueno, antes de comenzar, también te recuerdo, hermano, que estamos próximos a nuestra cena anual, ¿no? Que se hace y este año se llama Y Vimos Su Estrella. Se anunció apenas hace algunos días con un video. Entonces, hermano, no dejes de mantenerte al tanto de las publicaciones. Hermana Lupita, Dios la bendiga mucho, me da mucho gusto verla aquí. Recuerda, hermano, que tenemos nuestra cena, es este próximo 18, si no mal recuerdo, es el próximo 18 de diciembre. Así que mantente al tanto de las publicaciones porque aunque no se ha dado mucho a qué hora es, si va a haber alguna temática, hermano, recuerda que se anuncia todo a través de la página. Amén. Bueno, hermano, también, pues bueno, antes de comenzar vamos a orar. Amén, hermano, amén, Señor Padre, en esta hora te agradezco mucho porque tú eres bueno con nosotros y porque tú nos bendices. Muchas gracias, Señor, porque tu bendición nos alcanza, Señor, y porque siempre estás con nosotros. En esta hora pongo en tus manos la lectura del día de hoy que se va a llevar a cabo. Padre, pidiéndote que seas tú el que estés en cada uno de nosotros y el que nos hables a cada uno de nosotros. Bendigo tu santo nombre y me pongo en tus manos a mí que voy a leer, pero también a mis hermanos que van a escuchar la lectura, Padre. En el nombre de Jesús, amén. Amén, y pues vamos a comenzar. Recuerda, estamos leyendo Primera de Juan. Y dice así, tiene como subtítulo La palabra de vida. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de la vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificado, y os ha anunciado la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Esas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Versículo 5 y tiene como subtítulo Dios es luz. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso, y su palabra no está en nosotros. Capítulo 12 tiene como subtítulo Cristo nuestro abogado. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos. Si guardamos sus mandamientos, el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este está verdaderamente el amor de Dios, se ha perfeccionado. Por eso sabemos que estamos en Él. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Versículo 7 tiene como subtítulo El nuevo mandamiento. Hermanos,
No os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas han pasado y la luz verdaderamente ya alumbra. El que dice que está en luz y aborrece a su hermano, él todavía es en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz, y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano es en tinieblas, y anda en tinieblas, y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis a él desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os escribo a vosotros, padres, porque habéis conocido a él, al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros, y habéis vencido al maligno. Versículo 15. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Versículo 18, y tiene como subtítulo el anticristo. Hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos, pero eso conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero saliendo para que se manifestase que no todos son de nosotros. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas esas cosas. No os he escrito como si ignoráis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega a Jesucristo, sino el que niega que Jesús es el Cristo? Ese es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Versículo 26, y tiene como subtítulo... versículo 26 nada más. Os he escrito esto sobre lo que os engaña, pero la unción que vosotros recibisteis, de Él permanece en vosotros. No tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera, y no tiene mentira. Según ella os ha enseñado, permaneced en él. Y ahora, hijitos, permaneced en él para que cuando se manifieste tengamos confianza para que en su venida no nos alejemos de él avergonzándonos. Si sabéis que él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de él. Capítulo 3, y tiene como subtítulo Hijos de Dios. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por todo el mundo nos conoce, porque no le conoció a él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esa esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Todo aquel que comete pecado, infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que el que apareció para quitarnos sus pecados, y no hay pecado en Él, todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto, ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para desechar las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, y no puede pecar, porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y todo aquel que no ama a su hermano no es de Dios. Versículo 11. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas, y las de su hermano justas. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor, en que el que puso su vida por nosotros, también nosotros debemos de poner nuestra vida por los hermanos. Pero el que tiene bienes en este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contraer su corazón, ¿cómo muere el amor de Dios en él? Hijitos míos, no habemos la palabra ni la lengua, sino de hecho y en verdad.
Versículo 19. Y en esto conocemos que somos de la verdad. Aseguramos nuestros corazones delante de Él. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios. Y Él sabe todas las cosas. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Y cualquier cosa que pidamos la recibiremos de Él. Porque este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo, y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios, y Dios en él. Y en eso sabemos que permanece en nosotros, por el Espíritu que nos ha dado. Capítulo 4, y tiene como subtítulo El Espíritu de Dios y el Espíritu del Anticristo. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced, el Espíritu de Dios, todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del Anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene, y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios, y lo habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo, y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios, el que conoce a Dios nos oye, el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Versículo 7, y tiene como subtítulo Dios es amor. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En eso se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En eso consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amar unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado del Espíritu. Y nosotros hemos visto y testificado que el Padre ha enviado a su Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor de Dios que tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en Él. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así nosotros somos en este mundo. En el amor no hay temor, sino en el perfecto amor está hecha fuera del temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros amamos a Él porque Él nos amó primero. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él, el que ama a Dios, ame también a su hermano. Capítulo 5, y tiene como subtítulo La fe que vence el mundo. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por Él. En eso conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esa es la victoria, que ha vencido al mundo de nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree en Jesús, que es el Hijo de Dios. Versículo 6, y tiene como subtítulo El testimonio del Espíritu. Este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Porque tres son los que dan testimonios en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y esos tres son uno. Y tres son los que dan testimonio de la tierra, el Espíritu, el agua y la sangre, y esos tres concuerdan. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque ese es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en Dios, el que cree en el Hijo de Dios, tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esa es la vida, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Versículo 13, y tiene como subtítulo El conocimiento de la vida eterna. Estas cosas os he escrito a vosotros, que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Y esta es la confianza que tenemos en Él,
que si pedimos alguna cosa conforme a la voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Si alguno viera a su hermano cometer el pecado que no sea de muerte, y pedirá, y Dios les dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte, por el cual yo digo que se pida toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda, y el maligno no le toca. Sabemos que somos de Dios, y el mundo entero está bajo el maligno. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido, y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hijitos, guardados de los ídolos. Amén. Amén, hermano. Mire, terminamos de leer hoy Primera de Juan. Gracias a Dios por esas palabras. Me gusta mucho cómo habla Juan y cómo le dice hijitos. Muchos hablan como hijos, ¿no? Y vemos cómo hablan muchos autores hacia las personas que van dirigidas sus cartas. Pero Juan le dice hijitos. Amén, hermano. Y pues vamos a terminar orando. Vamos a agradecer al Señor por esta lectura del día de hoy, porque sabemos que el Señor nos habla también a través de esta lectura. Amén. Padre, en el nombre de Jesús te quiero agradecer mucho porque tú eres bueno con nosotros y porque tú nos hablas a través de esa lectura que tenemos, Señor. Padre, muchas gracias porque verdaderamente nosotros somos contigo, Señor. Y porque todo lo que te pidamos, Señor, tú lo vas a cumplir, Señor, conforme a tu palabra. Padre, en esta hora pongo en tus manos la lectura del día de hoy, Señor. Pídote que lo que se leyó, Padre, toque nuestros corazones, Señor, y que nos hables a nuestra vida, Señor. También pongo en tus manos este día, Padre, pidiéndote que tú nos acompañes a cada uno de nosotros, Señor. Desde el más pequeño al más grande, Señor, pidiéndote que tú vayas con nosotros, que tú bendigas nuestro día, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Amén, hermano, pues gracias a Dios por esa lectura del día de hoy. No dejes de conectarte y recuerda que mañana también tenemos lectura en punto de las 8 de la mañana. Así que no dejes de conectarte. Dios te bendiga.